Queridas compañeras y compañeros, es un placer estar aquí en estas jornadas por la amnistía. Son mis primeras jornadas, porque el año pasado a estas alturas todavía estaba en prisión, y por eso me han pedido que hable un poco de mi experiencia carcelaria, dado que es más o menos reciente. Yo fui condenado a 11 años de prisión por ser militante del Partido Comunista de España reconstituido. Fui condenado en un juicio farsa en la Audiencia Nacional y me condenaron sin ningún tipo de pruebas. En un juicio normal en otro juzgado que no fuera un tribunal especial para la represión como es la Audiencia Nacional, debería haber sido absuelto. No por ser inocente, que no lo soy, sino por falta de pruebas. Pero, como me juzgaron en la Audiencia Nacional, me condenaron a 11 años de cárcel y la mayoría de ese tiempo, 8 años concretamente, los cumplí en primer grado penitenciario. De ellos, los 7 últimos en un módulo de aislamiento. Un módulo de aislamiento es un módulo de castigo, en el que se lleva a los presos que han tenido algún tipo de pelea o problema, o bien con otro preso o con los carceleros. El ex juez Javier Gómez de Liaño, que no es sospechoso de simpatías subversivas, pero sí sabe de lo que habla porque fue juez de vigilancia penitenciaria, decía que mantener a un preso en un módulo de aislamiento durante más de 2 meses era trato inhumano y degradante para ese preso, y que no tenía ningún otro objetivo que doblegar al preso, hacer que se rindiera y volverlo dócil y sumiso ante la cárcel. Una celda de aislamiento, en la celda en la que yo estuve metido 7 años, delante de la ventana tenía un muro apenas 1,5 metros, un muro con alambre de espino por encima, por lo cual apenas entraba la luz del sol. Yo no he podido leer sin luz artificial, salvo en las horas centrales del día, ni siquiera en el mes de julio o en el mes de agosto. Al mismo tiempo, al darse esas condiciones, pues las celdas son auténticas neveras. El patio era un patio minúsculo, de 21 pasos de largo y 7 pasos de ancho, enrejado por arriba. Y después, aparte, en un módulo de aislamiento, pues eran, digamos, pequeñas restricciones que parecen tonterías, pero las valoras cuando las pierdes. Yo, por ejemplo, no podía tener una maquinilla de afeitar en mi celda. Tenía que pedírsela al carcelero de turno. Yo no podía tener un cepillo de dientes, lo tenía cortado. No podía llamar cuando me apetecía o en el horario establecido, sino que tenía que batallar con el carcelero de turno para poder llamar por teléfono. A lo largo de los 7 años que pasé en aislamiento, evidentemente mis condiciones fueron mejorando, pero no porque me regalaran nada, sino porque lo luché. Mis condiciones de encarcelamiento no son algo extraordinario o excepcional que se aplicara contra mí. Es el trato que se le da a muchas y muchos presos políticos, por el hecho de serlo. Si las condiciones de aislamiento son duras, y a lo que hay que añadir, yo cumplí íntegramente mi condena, no me regalaron ni un solo día. De hecho, si el ex juez Gómez de Liaño decía que el objetivo de meter a un preso en aislamiento durante tanto tiempo era doblegarlo, pues bien, a mí no me doblegaron, y por eso yo salí a la calle directa. Yo salí a la calle directamente desde mi celda de aislamiento. Dicho esto, hay presas y presos políticos que están en unas condiciones muchísimo peores que las mías. Y me refiero especialmente a las presas y presos políticos gravemente enfermos. Cuando un preso político enferma en prisión, es consciente de que su salud e incluso su vida
está en manos de su enemigo de clase. Un enemigo que no va a dudar en utilizar su salud, su enfermedad, para tratar de rendirlo, de doblegarlo. Lo someten a un chantaje muy claro. Si te arrepientes, entonces puedes acceder a un tratamiento médico digno, en el que tengas alguna posibilidad de curarte. Si no te arrepientes, te vamos a poner todas las trabas e impedimentos posibles para que no te puedas curar. El 1 de abril de 2014, Isabel Aparicio, presa política del PCR, falleció en prisión por culpa de esas trabas e impedimentos que le pusieron. Fue asesinada en prisión por no doblegarse, por no rendirse. A mí me tocó vivir muy de cerca un caso similar, casi idéntico al de Isabel Aparicio, que es el de mi compañera y camarada Arantxa Díaz Villar. Arantxa se encontraba en una situación, ya digo, casi idéntica a la de Isabel. Estaba condenada a morir en prisión. De hecho, una vez que fue excarcelada, apenas un mes después fue operada a vida o muerte. Es decir, que se le salvó la vida por un mes. Y cuando digo que se le salvó la vida, fue porque si Arantxa a día de hoy está aquí, viva con nosotros, es gracias a la enorme campaña de solidaridad que se realizó en la calle. El movimiento de solidaridad, la lucha de solidaridad, salvó la vida de Arantxa. A día de hoy yo estoy viviendo en Vitoria-Gasteiz, en Euskal Herria. Y hemos tenido recientemente una batalla similar a la que se libró por la libertad de Arantxa, que es la del preso político vasco Oyer Gómez Miergo. Un preso estaba encarcelado en Francia, enfermo de cáncer, con metástasis muy grave, condenado a morir cualquier día de estos. Y en Euskal Herria en general, y en Vitoria-Gasteiz en particular, lo mismo. Se desarrolló una espectacular campaña solidaria, se movilizó a muchísima gente, es una campaña popular, salida de la calle. Hombres y mujeres imprescindibles, como decía Bertolt Brecht. Imprescindibles como Pepa Alarcón. Y nos hacen falta aquí, con nosotros, junto a otros imprescindibles, como Enrique Cuadra o Pepe Balmón, para que nos aporten toda su experiencia y toda la sabiduría que da una vida entera de lucha. No obstante, la lucha por la amnistía va mucho más allá de sacar a los presos a la calle. No es solamente exigir la libertad de las presas y presos políticos. Para empezar, es exigir, reclamar su derecho a que puedan salir a la calle con la cabeza alta, sin renunciar a sus ideales ni a sus principios revolucionarios. No los queremos en la calle rendidos ni arrepentidos. Entraron como revolucionarios y como revolucionarios los queremos en la calle. Además, no queremos que las presas y presos políticos salgan por una puerta y al día siguiente entren por otra. Por ejemplo, por dar una charla y reclamar la amnistía aquí. O por participar en una manifestación de trabajadores en lucha. La lucha por la amnistía debe ir ligada a la derogación de todas las leyes represivas que nos están aplicando para que no nos atrevamos a luchar por los derechos y libertades que nos están robando. Y además, la lucha por la amnistía debe ir ligada a la reivindicación de la disolución de la Audiencia Nacional, ese tribunal especial para la represión que están utilizando estos fascistas para meter en la cárcel a todo aquel que se atreve a protestar, a todo aquel que se atreve a levantar la voz.